Catalina, ¿cómo va? Bien, ¿y usted? Muy bien, terminando año y en el caso de esta gerencia, como terminando un proceso, un mandato de alcaldía y reiniciando otro. Sí. De hecho, la solicitud que le hice a sumarse para que habláramos era como un poco para hacer un recorderis de acciones que se han tomado en la gerencia de artes durante este mandato respecto al sector de artes plásticas y visuales, teniendo en cuenta yo creo que como 4 antecedentes. Uno, que se complejizaron muchísimo las actividades, como que no solamente una galería, un programa de convocatorias, sino que esto casi que estalló. Dos, la infraestructura para artes en el contexto de la ciudad también se expandió en el sentido no solo de artes plásticas y visuales, sino como transmedia, artes múltiples, áreas múltiples, escenarios múltiples, donde aparecen las artes visuales. Tercero, hay un estallido de egresados que están como acercándose a la Santa Fe y a las acciones de la gerencia de una manera, me parece, bastante orgánica, como que yo creo que un poco también la pandemia empezó, como que antes había una desafección de los jóvenes respecto a lo institucional, buscaban como lo más institucional, lo que se acercaban era lo privado, que era pues como arte cámara y eso, pero no venían, y después como que se abre la Santa Fe, se desarrollan una serie de actividades y hay un boom de jóvenes, que eso es pues de putísimas a destacar. Y cuarto, la profesionalización de las acciones de la gerencia también se han como consolidado. Entonces me parece que teniendo en cuenta esos 4 puntos de vista, quisiera preguntarle en términos de top 3, como para sumarse durante este mandato de Claudia López, ¿cuáles fueron los 3 puntos a destacar de la labor del área de artes visuales, de la gerencia de artes visuales hacia la ciudad o el país incluso? Ok. Bueno, top 3. ¿De 3, 2, 1 o las 3 cosas para destacar? Pues, o sea, lo quiero decir sin... Pues yo creería no de la primera princesa a la reina, sino todas reinas. Pues hagámoslo así. Vale, listo. Bueno, la apertura de la Galería Santa Fe, que fue en 2019, en junio de 2019, pero fue a esta administración a la que le correspondió ponerla en marcha, revivirla después de la pandemia y consolidar ese modelo de funcionamiento y operación que pues ha originado eso que usted dijo al inicio. La consolidación también del programa distrital de estímulos, recuperando convocatorias como el Salón Nacional de Arte Joven, que fue un proyecto que nació en la Galería Santa Fe en el 91, continuando con la edición cada año del Premio de Ensayo sobre Arte en Colombia, que es uno de los más antiguos del país, continuando con la ejecución o con la realización del Premio Luis Caballero, intentando distintas pues sí, como fórmulas para ver cómo se puede comportar el premio, y también consolidando un poco el mecanismo de convocatoria para programar la Galería Santa Fe. Entonces, esa consolidación del programa distrital de estímulos en artes plásticas y visuales creo que es otra cosa que hay que destacar por todos los obstáculos que tuvimos que superar para mantenerlo vivo, pues por la pandemia que a todos nos afectó, y porque fue una, decisión firme de esta administración de continuar financiando ese programa sin ningún tipo de... Aquí hay que hacer una aclaración, es que la Santa Fe durante su como itinerancia generó el programa Red Galería Santa Fe, entonces lo que se logró fue que se abriera la Santa Fe acá y no se perdiera ese estímulo. En 2015 sí, hicimos eso. No maneja esa historia, entonces es chévere el recorrido. ¿Quiere que la cuente? ¿Eso? Pues sí. Pero bueno, primero los tres, las reinas. Y la otra tema a destacar es el desarrollo de esa agenda
de trabajo en artes plásticas y visuales en espacio público, para la que, por decisión de esta administración, pudimos acceder a recursos de otras entidades del distrito para, según la agenda de esas entidades y la nuestra, por supuesto, pudiéramos combinar intereses y combinar metas de sectores para fomentar las artes plásticas y visuales en espacio público. Entonces esas serían las tres cosas que destacaría de lo que ha pasado en estos últimos 4 años. Y ya. Entonces ahí retomemos lo de la beca Red Galería Santa Fe, sobre Listo. todo como eso, como para manejar una historia que se da respecto a cómo desde la gerencia se intenta resolver el problema, la salida de la Galería Santa Fe del planetario, el guayabo que nos da muchos, y la también dinamización de otros escenarios de otras instituciones como espacios independientes, los que se llamaban espacios independientes, y cómo entonces ahí se genera un empleo que se logra mantener vivo cuando llegamos acá. Sí, entonces, bueno, en 2014 finalmente logramos firmar el primer convenio para construir este escenario en el que estamos haciendo esta entrevista hoy. Y en ese momento, y desde 2012 más o menos, sí, 2012, la Galería Santa Fe había funcionado en sedes alquiladas. Primero fue la Casa de la Magdalena, después nos pasamos aquí a Lía, y en ese momento, en el segundo semestre de 2014, teníamos 2 opciones: seguir alquilando una sede mientras se terminaba la construcción de la galería, o que era una cosa que costaba una cantidad de plata importante, ¿no? Porque no es solamente el arriendo, sino ponerla a funcionar, acondicionarla, vigilancia, aseo, la producción de las exposiciones, bueno, en fin. O hacer otra cosa con esa plata. Y entonces en IDARTES tomamos la decisión de hacer otra cosa con esa plata, que garantizara que la producción artística de cada año tuviera escenarios para ser presentada a la ciudadanía. Entonces, en lugar de arrendar una sede, lo que decidimos fue crear la beca Red Galería Santa Fe, que fomenta y financia la realización de proyectos de circulación en artes plásticas en otros escenarios de la ciudad, que a la larga pues han venido conformando la Red Galería Santa Fe. Y todo esto con el propósito a futuro de que cuando nos entregaran la Galería Santa Fe, esta Galería Santa Fe fuera como el centro de operaciones de esa red. ¿Listo? Entonces, bueno, listo, nos fuimos así con eso. En 2015 sale la primera versión de la beca Red Galería Santa Fe. Creo que eran 6 proyectos o 7 proyectos de circulación. Se llamaba programación continua, con una sola modalidad. Y ahí empezamos pues, como a trabajar con el sector de espacios independientes y autogestionados para que ellos fueran los que garantizaran ese espacio para la circulación de esas prácticas, que nosotros no podíamos, pues sí, como entregar, pues porque estábamos en el proceso de construcción de la galería. La beca Red Galería Santa Fe, bueno, finalmente en 2019 nos entregan la galería, abrimos el 26 de junio de 2019 y en 2018 empieza la discusión sobre, bueno, ya van a entregar la galería, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues toda esa plata de la beca pues hay que usarla para, no sé, pagar la luz de este nuevo espacio. Y en una nueva decisión afortunada, y pues yo sé que me queda, pues no sé si mal, pero un poco chistoso decirlo, pero en una nueva decisión afortunada de IDARTES, o sea, tomamos esa decisión, escogimos continuar fomentando eso que ya habíamos financiado y promovido a través de la beca Red Galería Santa Fe, esa actividad de los espacios independientes, y que la galería fuera
ese centro que pues no aglutina ni uniforma ni nada de esas cosas, pero sí que articula, digamos. Y que esos integrantes de la red que se renuevan cada año supieran que en la Galería Santa Fe pues pueden, digamos, tener en la Galería Santa Fe pueden contar con un espacio y una infraestructura que puede ayudarles a mejorar su gestión, a eventualmente conseguir equipos para sus exposiciones, donde los podemos acompañar recomendándoles, no sé, muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido a hacer en los más de 40 años de gestión de la galería. Y entonces la beca Red Galería Santa Fe permanece. 2019 seguimos con el esquema beca Red Galería Santa Fe, programación continua. Empieza 2020, llega marzo, 19 de marzo, simulacro de evacuación, de aislamiento, y dan la orden de cerrar todos los escenarios, entre ellos la Galería Santa Fe. Y pues eso iba a ser un fin de semana y se convirtió en un encierro como de 4 o 5 meses, 3, 4 o 5 meses. Y confinamiento real. Sí. Sí, confinamiento real. ¿Cuánto? Como 6 meses. ¿Sí? Como encerrados, en serio, como 6 meses. Ya porque nos liberaron como en junio, ¿no? Sí, que uno sacar a cagar al perro era como un permiso, salir con un video. Sí, es que yo tengo eso un poco distorsionado, porque como yo tenía perro. Todos nosotros, eso. Pero como yo tenía perro, yo sí podía salir siempre. Entonces yo nunca estuve atrapada. Pero bueno. Entonces cierra la galería. La galería, pues por ser el espacio de la administración distrital, pues participó en la mesa de museos, que fue el lugar desde donde se diseñó el protocolo para la apertura de los espacios, los museos y las galerías. Estaba el Museo Nacional, el Mambo, estaba Cámara de Comercio con sus espacios, había galerías privadas. ¿Los de AGAC en ese momento de pronto? No, ellos no estaban ahí. El IDPC, Museo de Bogotá, estaba Fragmentos, Santa Clara, bueno, el Ministerio de Cultura, pero pues Bogotá pues lideró ese proceso, y digamos que con la galería y con el Museo de Bogotá hicimos el experimento de cómo se debía presentar el protocolo de COVID para los espacios de arte a la Secretaría de Salud, porque finalmente la Secretaría de Salud era la que daba como el aval para que uno pudiera abrir con 10 personas cada día y separados así como en fila en el colegio, bueno, en fin. Y finalmente creo que fue como algún día de junio abrimos por primera vez, fuimos el primer espacio que abrió, y además para nosotros era muy urgente abrir porque el premio Luis Caballero había quedado aquí en suspenso. Sí. Los jurados no habían podido venir a deliberar porque solamente hacía falta la deliberación para entregar el premio, pero nadie podía salir y había gente que tenía mucho miedo a salir, entonces pues bueno. Entonces abrimos la galería y pues la galería fue la primera que abrió, y detrás de nosotros, entonces por ejemplo el Mambo fue el siguiente que abrió, y ellos usaron, pues apenas vieron que nosotros habíamos abierto, usaron nuestro protocolo y se presentaron, o lo presentaron y bueno, y pasaron. Y la pandemia nos puso en una situación pues en la que nos puso a todos a pensar cómo podíamos usar estos espacios de otra forma y garantizar. Entonces ahí la beca Red Galería Santa Fe la empezamos a repensar para que, por ejemplo, no fuera solo para programar las salas de la galería, sino los espacios abiertos y públicos que la rodeaban, que era donde podíamos estar más personas juntas sin que, no sé, nos convirtiéramos en lo que fuera que nos íbamos a convertir con ese virus. Y entonces la beca Red Galería Santa Fe de 2021 ya aparece con nuevas modalidades, activación de espacios de la galería,
Sí. La plazoleta que tiene. Sí, aledaños a la galería y otros espacios de la galería como el centro de documentación, la conexión vertical. O el espacio virtual también. Y la sala virtual. Que la sala virtual de la galería existe desde el planetario. No sé si usted se acuerda que en una esquina había un computador, una pantalla así de cola, la que, pues bueno, no veía. Bueno, nada, proyectos de esa época. Y con la inauguración de la galería, de esta galería, en la página web de la galería, pues creamos ese espacio ahí que se llama GSF Virtual que está asociado con Seca Web y producción de entrevistas también relacionadas con eventos. Y proyectos que reciben una beca cada año para proyectos que solamente pueden existir en la red. O sea, o aprovechan como esas condiciones para existir. Y pues claramente esa modificación de la beca Red Galerías de Santa Fe, que respondía a esa necesidad de garantizar que la gente pudiera seguir haciendo cosas, pues hizo que pues sí, se diversificara esa idea de circulación que manejamos desde el inicio con la beca Red Galerías de Santa Fe. Y eso pues supongo que contribuyó a esa explosión de la que usted habla, o de la que usted habla al inicio. Y pues en este momento tenemos una beca Red Galería Santa Fe con 4 modalidades. Cada año entregamos entre 6 y 7 becas de circulación, que ya para el próximo año van a estar por el orden de los 55 millones de pesos para hacer proyectos de circulación de 1 a 9 meses de duración en cualquier lugar de la ciudad o aquí en la galería. Tenemos una modalidad para exposición temporal aquí en la Galería Santa Fe. Bueno. Ahí entonces yo creería que ya su merced alcanzó a responder la pregunta que le iba a hacer respecto a cómo vivieron la pandemia. Digamos que no quisiera llegar como al morbo de cómo el equipo que integra la gerencia vivió la pandemia, porque cada quien la sufrió a su modo, cada quien se enloqueció, nos enloquecimos a nuestro modo. Pero sí quisiera como tratar, porque la siguiente pregunta va a ser respecto a Luis Caballero, cómo las lógicas de operación, de uso de espacios, de protección, de cuidado, de afectos, etcétera, que se construyeron durante la pandemia, afectaron la labor de la gerencia en el proceso mismo de la pandemia y después a futuro, no sé, como que ya su merced lo dijo, como que se dinamizó la beca Red Galerías Santa Fe porque se entendió como, o se entendieron otros nuevos escenarios para empezar a actuar sobre ellos. Igual el mismo público lo pediría, supongo. Respecto entonces a eso, como en plena pandemia, ¿qué hicieron? En plena pandemia nos tuvimos que, bueno, primero nos tocó reorientar buena parte del presupuesto que teníamos. Antes modificarla. Por ejemplo, todos los estímulos para residencias, pues tocó quitarlos porque no se podía ni salir a la calle. Entonces, para evitar que nos dijeran, bueno, esa platica, entonces dijimos, pues nada, nos tenemos que inventar otra forma de hacer residencias. Entonces nos inventamos las residencias virtuales. Pues no nos las inventamos, eso pues existe desde antes de la pandemia, pero digamos, tomamos la decisión de hacer residencias virtuales en nuestro programa de residencias. Eso por un lado. Por otro lado, hubo en algunos casos de Red Galería Santa Fe traslados de los proyectos de circulación del mundo real al mundo virtual. Entonces gente, pues sí, agrupaciones, entidades, también porque eso nos pasó con apoyos concertados, no solo con el programa de estímulos, que pues habían propuesto un ciclo de exposiciones en un espacio particular y pues como no se podía y tenían que ejecutarlo antes de agosto, entonces pues propusieron un espacio virtual. Entonces hubo ese tipo de decisiones. Ahora, digamos en términos como humanos, la gerencia se comportó de una forma muy valiente, digamos. Creo que la mayoría, ya en este momento,
creo que la única que queda de esa época soy yo. Ah, bueno, y María Clara Arias. Pero todas las personas que estaban en ese momento, o todos los que estábamos en ese momento, pues sí teníamos miedo, pues porque como no se sabía qué era, y pues con tantas películas, Exterminio y todas estas cosas, pues uno dice, pues como, o sea, ahora sí nos llegó la hora, bueno, en fin. Pero, y pues hubo un par de contagiados, no fueron tantos. En ese momento en el que no había vacuna, entonces era como, pues sí, o sea, si uno se infecta, pues nada, se murió, no, era horrible. Pero todos fuimos muy valientes y pues yo no sé si tiene que ver con que la mayoría somos artistas o lo que sea, pero éramos como, bueno, pues que sea lo que sea y vamos a seguir haciendo esto y vamos a seguir trabajando pues para inventarnos esas cosas. Entonces, por ejemplo, para el programa de arte en espacio público o arte urbano, resolvimos no hacer intervenciones en espacio público, sino nos inventamos una cosa que se llamó el Premio de Arte Urbano en Contingencia. Era para hacer piezas rápidas en la casa con elementos que usted se encuentra ahí, elementos cotidianos. Y esas personas que aplicaban también así como en la modalidad de maratón, o sea, en un tiempo reducido, entregan las piezas, no sé qué, y lo hacen. Entonces, digamos que del periodo duro de encierro estuvimos todo el tiempo trabajando pues sí, pensando formas de mantener a la gente activa, de mantenernos nosotros también activos. Y pues tratando de manejar como la tensión y el miedo y la cosa. Pues por ejemplo en IDARTE se crearon grupos de apoyo virtuales, entonces siempre había alguien que estaba ahí como en una especie de consultorio virtual, como nuestros consultorios de ahora para las convocatorias, ¿no? Que siempre hay una persona ahí, usted va y dice, no, mira, es que no sé, tengo que poner la cédula, ¿no? Bueno, esto era para, tengo miedo, ¿será que me va a morir? ¿No? Entonces recibí, pues sí, la gente recibió apoyo pues de la entidad, pues tratando de ahí como de paliar un poco los efectos sobre la salud mental, porque creo que eso era como lo más difícil. Pero yo creo que lo hicimos muy bien. También en ese momento estábamos trabajando en el plan de desarrollo nuevo. Sí. Entonces creo que... ¿Ese plan hasta cuándo se va a extender? O sea, atraviesa... Eso va hasta el 31 de mayo de 2024. Ok, y ahí tocaría con la de Galán. Exacto, ahí pasa una cosa que se llama armonización presupuestal o armonización de planes de desarrollo. Entonces, en este primer semestre que viene, se arma el nuevo plan de desarrollo entre el 31 de mayo o el 1 y el 30 de junio se hace la armonización y empieza la ejecución del segundo. Bueno, del siguiente. Aprovechemos este salto que acabamos de dar respecto a la administración de políticas públicas para cultura. Y entonces eso, la segunda pregunta. Entonces, listo, actuaron, dinamizaron acciones para no quedarse detenidos o más bien atónitos durante la pandemia, y después ¿qué realizan? ¿Qué traen de ahí? ¿Qué efectos hay? Y que se pudieran, incluso si podemos hacer spoilers, que se pudieran reflejar en el próximo desarrollo. Hubo una cosa interesante que pasó, y es que cuando nos tocó reorientar recursos, por ejemplo lo de residencia, para que la gente ya no se fuera a Marsella, sino se conectara a Cachipay, que es la de Castilla, sí, a Marsella, Cundinamarca, no Marsella, Francia. Es que empezamos a pensar cuáles de las convocatorias que nosotros tenemos pueden llegar a grupos amplios de personas, no a individuos. Okay. Entonces se fortaleció la beca Red Galería Santa Fe, la beca de proyectos editoriales independientes, y la beca de proyectos editoriales independientes, porque son los dos estímulos que pues sí, se le entregan al representante de una agrupación,
pero en la realización de esos proyectos intervienen distintas personas con distintos saberes y distintas prácticas, y de esa forma pues garantizábamos como como una reactivación un poco más amplia del sector. Entonces eso también pasó durante ese periodo de pandemia en el que teníamos que tomar decisiones sobre cómo invertir de la mejor forma los recursos. Listo. Ahora la pregunta que usted me hace sobre qué viene, de lo que viene en este momento va a seguir, pues no tengo ni idea. Okay. Pues en este momento estamos en un periodo normal en la transición entre administraciones, y es digamos que las únicas pistas que tenemos en este momento son las declaraciones que ha hecho el alcalde y el nuevo secretario, el alcalde Galán y el secretario Trujillo, que tienen que ver con arte en las localidades, por ejemplo, que es algo que en IDARTES hemos hecho pues desde la creación del instituto, y en sus entidades antecesoras también pues se intentaba trabajar, y es qué pasa con las prácticas artísticas en las localidades que conforman la ciudad, qué pasa con las personas y con los grupos de personas que viven y trabajan en ese territorio, y cómo sus prácticas se ponen en escena, no en el nivel central o aquí en la Galería Santa Fe necesariamente, sino cómo promovemos que esas prácticas sean autónomas y cuenten con los recursos técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, para que puedan desarrollarse sin que nosotros estemos necesariamente. Ahí estaríamos hablando de convenios. Estoy pensando en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, por ejemplo. O sea, ¿se van a consolidar convenios con instituciones de ese nivel, por ejemplo? Sí. ¿Quién sabe? Ok. Pues vamos a ver cómo, por ejemplo, en esta administración sí habíamos hablado, y pues eso lo hemos hablado durante mucho tiempo, de la importancia de hacer alianzas con las alcaldías locales y con otras entidades del sector cultura, recreación y deporte. Pero nunca nos imaginamos que, por ejemplo, IDU, para cumplir con su meta de recuperación de espacio público, fuera a pensar que la mejor forma de hacerlo era con el sector cultura, recreación y deporte, y no con Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público, por ejemplo. ¿No? Entonces, lo que es claro es que es necesario hacer alianzas en forma de convenio, en forma de acuerdo, en forma de lo que sea, con no solo con las entidades que actúan en cada localidad, digamos, sino también con las personas, con la sociedad civil, para que sea la sociedad civil la que promueva esas prácticas y adquiera, si no la tiene ya, una conciencia de la importancia de ser autónomo digamos, al pensar e implementar proyectos que le permitan compartir su cultura y su práctica artística con sus vecinos, amigos y pues, no sé, conciudadanos. Que ahí, ¿no? su merced menciona un fenómeno que tiene que ver con el hecho de que muchos bogotanos no superamos 2 localidades a lo largo de una gran cantidad de tiempo. Nuestra vida despierta está entre 2 localidades por mucho, y los más pobres, los que viven más al sur y trabajan hacia acá, pues atravesan 4 localidades, pero sí. O sea, esa circulación. Y por otro lado, el mapa de calor de la administración, perdón, de la acción de la programación y difusión de procesos de artes plásticas y visuales está pegado a los cerros y llega hasta la 24, que es como allá el experimento del distrito San Felipe. Sí. Y en ese sentido, entonces, este proceso de fortalecimiento, de acercamiento a localidades, supongo que está amarrado con los distritos creativos. Puede ser. Necesariamente. Listo. Puede ser. Pero más que un asunto espacial, yo me refiero y nos referimos más, o estamos interesados más, es en
lograr que la ciudadanía entienda su propia práctica como una práctica artística válida que debe ser puesta en escena para los demás para que su práctica y su cultura existan. Es un poco, lo que nos interesa es crear condiciones o crear oportunidades para que la gente pueda participar. La gente, me refiero a la ciudadanía, y dentro de la ciudadanía incluyo a los artistas y a la sociedad, y a la ciudadanía en general, o a los no artistas, ¿sí? A todo el mundo. Para que podamos participar en la vida cultural de la ciudad, ¿sí? Y que si mi conocimiento es empírico o si mi conocimiento sobre arte es aficionado, yo tenga la conciencia y entienda mi propia práctica como una que es igual de válida a la de el nominado al premio Luis Caballero que tenemos aquí, que tiene tantos años de universidad y que es profesor de una universidad y que tiene tal trayectoria. Es como reforzar esa posibilidad de que todos, que es algo que hacemos en la Escuela de Mediación de la Galería Santa Fe desde que se creó, y es lograr que todos los saberes que se acercan en estos grupos de mediación y en estas visitas comentadas, que todas las personas perciban y entiendan su propia práctica como igual de válida y que tienen un conocimiento que puede servirle a cualquier otra persona, y que eso no tiene nada que ver ni con la formación ni con que tenga una trayectoria larguísima o cosas así, sino que todos tenemos ese poder. Entonces me refiero a eso, o sea, arte en las localidades es como con las alcaldías locales, como las entidades del distrito, como las fundaciones sin ánimo de lucro que trabajan en cada territorio, en cada barrio. Con la sociedad civil podemos construir modelos en los que todas las personas digamos, bueno, a mí me gusta tejer y yo quiero compartir esto con los otros, y esa es mi práctica artística y creativa, y tengo cómo desarrollarla, y tengo un Estado que me garantiza las condiciones para poderlo hacer. Y no me toca ser pues ni el genio, ni haber nacido con un talento que no, sino. Ok. Catalina, hablemos ahora como de la joya de la corona, que es el Luis Caballero. Digamos que antes de pandemia y durante la pandemia el premio sufrió como uno de los más graves ataques interinstitucionales que ha tenido, y es que desde el Ministerio de Cultura, bajo la batuta de Andrés Gaitán y Amalia de Tombo, realizar como una labor de cancelación y como casi de imposición, como de nosotros les decimos a ustedes cómo dirigir sus acciones. El premio igual salió avante, después se retoman actividades en la Santa Fe, y Nadia Granados añade otra cuestión ya crítica, ya no en términos de administración cultural, sino formal, como lo escénico, casi convertir la galería en un auditorio, etcétera, como que trae otro tipo de prácticas y las pone de lleno. Y en la actualidad como que hay una crítica que se está dando de personas sobre todo que están en los 34 y medio, como que ya están viendo que podrían aplicar, y ven que es muy poca la plata de la beca. Entonces ahí quería preguntarle sobre esto, sobre el premio Luis Caballero. Sí, ya sabemos que en la próxima alcaldía todo está por darse, pero desde la gerencia, ¿qué se piensa? Como digamos el Luis Caballero expandido al Teatro del Ensueño, por ejemplo, o el premio Luis Caballero a nivel, no sé, Cundinamarca. ¿Qué se ha pensado al respecto? Pues hemos pensado varias cosas, porque además con cada versión y cada grupo de jurados, los jurados de nominación y los jurados de premiación, pues recibimos, y con los artistas nominados también, recibimos insumos para seguir pensando cuál sería la siguiente fórmula, ¿no? Porque eso es una cosa interesante y como
sí, como productiva de estos proyectos. Por ejemplo, del Premio Luis Caballero, del Salón Nacional de Artistas, del Museo Abierto de Bogotá, de la Red Galería Santa Fe. Es que, y esa cosa interesante a la que me refiero es que pueden ser como los queramos hacer cada año. Porque gracias a Dios no está escrito en la Constitución política y el Premio Luis Caballero se tiene que hacer así, y se tienen que escoger tantas personas, y se tienen que hacer en tal lugar. Gracias a eso pudimos hacer un Premio Luis Caballero en 8 sedes en Bogotá en 2013, porque no había Galería Santa Fe. Y así, y gracias a que el Salón Nacional no está definido en piedra como tiene que ser, pues se hacen experimentos para fomentar lo que interesa fomentar en cada momento. Entonces, con cada versión, con cada grupo de jurados, con cada grupo de nominados, pues recibimos nuevos insumos sobre cómo debería ser. Por ejemplo, hay gente que dice, artistas, sobre todo, que dicen, hablar del premio, o sea, entregar un solo premio es una cosa caduca y absurda. Pues, ¿para qué? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Bueno. Hay gente que dice que debe ser solo acá en la Galería Santa Fe, como era desde el inicio. Y hay gente que dice que hasta que el Premio Luis Caballero no vuelva a la Galería Santa Fe, no vuelva a participar en el Premio Luis Caballero. Entonces, pues el premio puede ser lo que queramos, ¿no? Nosotros, ahora, lo que nosotros hemos pensado. Nosotros para el próximo año, como dice ese meme muy común, cuando seamos millonarios no diremos nada, pero habrá señales. Entonces, el próximo año estamos proponiendo un cambio importante, reduciendo la cantidad de nominados para duplicar la beca. Estamos pendientes de como de todas las definiciones que se están dando en este momento, para saber si podemos entregar toda la beca ahora en el primer año, toda la beca de investigación y la beca de circulación en una sola, para que los artistas empiecen a trabajar de una vez con toda la plata. ¿Y los tiempos se van a alargar? Es decir, más de la ejecución presupuestal anual de pronto a 2 años, quizá. Sí. Ok. Que eso también era un problema, ¿no? Como que, entonces me dieron en agosto, recibí la plata en agosto y en noviembre me toca entregar el informe final, no tuve tiempo. No, pues eso no, porque eso no nos ha pasado hasta ahora, porque el premio pues ha funcionado en 2 años, ¿no? Ok. Pero pues, aunque eso lo hemos ido logrando en estos 2 últimos años, en el próximo Premio Luis Caballero vamos a buscar que las exposiciones duren mínimo 2 meses, porque la inversión de trabajo y de tiempo y de plata lo amerita. Y por eso, pues aquí en la galería, no sé si usted ha notado que cada vez las exposiciones son más largas. Por ejemplo, Belandia va hasta enero. Hasta enero, sí. ¿No? 28, creo, sí. Sí, o febrero. Hasta donde tengo claro. Sí. Entonces, pues las exposiciones deben durar un poco más, o la presentación de los resultados de los proyectos. ¿Qué más le puedo contar? En comunicaciones, la gente se queja de que, por ejemplo, solo hay un canal que es Instagram y que, pues, bueno, y el resto, y por las alianzas con medios, por ejemplo, los medios sale poco. Claro. Obvio, los medios odian al Estado y aman a los privados, y pues Argos ya toda la atención durante todo el año, es lo único que la gente tiene respecto a esto. Y Luis Caballero, para nada. Pues eso es... Es como que decirles, como Julio Sánchez, ven, no vayas solo a Casa Reina, que es fea, muy chiquita, ¿no? Bueno,
Pues sí, o sea, y eso es digamos que un asunto que debemos mejorar en toda la gestión, sí, de la gerencia y del área, y es cómo podemos mejorar esas estrategias de divulgación de lo que se hace acá. ¿Mm? Porque pues no puede ser únicamente anunciar cosas en redes, sino que hay que hacer una inversión de energía y de plata un poco más, pues, como jugosa para tener mejores resultados. Y pues eso es algo que también, para lo que no diremos nada, pero habrá señales sobre, pues, cómo podemos desarrollar nosotros desde la gerencia nuestras propias estrategias. Ahí, de hecho, una de las señales, aquí me voy a saltar a la última pregunta relacionada con difusión de material impreso, y es que cuando yo trabajaba con su merced pues junto a su merced en el Consejo Distrital de Artes, se comentó una propuesta que ahora ya se materializó, y es que la publicación y difusión de premios de ensayo, etcétera, se va a realizar a través de la editorial Planeta, sobre todo la Planeta que estaba cuando el ministro estaba antes del escándalo del libro de los charcos. Sin embargo, esa iniciativa continúa, y pues Planeta tiene una plataforma a nivel una plataforma a nivel iberoamericano de distribución. Eso ya es una garantía, y no simplemente se queda uno con sus libros y pues los distribuye a sus amigos. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué se puede anunciar respecto a eso? Digamos, ya este año se lanzó la convocatoria para premios de ensayo, teniendo en cuenta que... Y ya tenemos un ganador que ya está en edición en Editorial Planeta. ¿Y la circulación se va a hacer internacional? O sea, tal cual como Planeta. Sí, el acuerdo con Planeta, eso fue una cosa muy positiva que logramos en esta administración. Ajá. El acuerdo dice que Planeta edita y distribuye el premio de ensayo sobre arte en Colombia, pues para esta primera versión. Sí. Dependiendo de los resultados de eso, pues supongo que ese acuerdo pues, se prolongará para siguientes versiones. ¿Y retroactivamente? No. Quedó a partir de este 20 y de ahí en adelante. Pues puede pasar, ¿no? Pues uno podría decir como... hagamos una votación y escojamos los 3 mejores y busquemos, un coeditor en fin. Pero por ahora ese acuerdo está andando. Esperamos el próximo año sacar el primer libro coeditado con Planeta, y que esa distribución... O sea, más o menos. Yo no creo que alcance a estar para la feria. ¿No? Sí, eso es abril. Pero de pronto Arbo sí. Okay. Pues pensando como en... Segundo semestre. Esos como grandes mercados. Segundo semestre, yo creo. Sí, pues estamos trabajando con el departamento de no ficción de Planeta. Ellos son los que están haciendo la coedición con nosotros. Y lo que nos decían es que, claramente este año no iba a ser, pues porque el premio salió a finales de septiembre, en fin. Y que en el primer semestre pues deberíamos tenerlo listo, pero no creo que esté listo. O sea, deberíamos tener todo este proceso de trabajo con el autor, y pues de envío a impresión y la estrategia de distribución en el primer semestre del próximo año. Entonces yo calculo que va a ser en el segundo, cuando salga ese primer producto de esa alianza, que fue muy... Entonces ahí le mentí, porque ya tengo otra pregunta desde respecto a Rata, que también había como otro trauma, otro guayabo, como Rata se murió, etcétera, que de hecho también durante las discusiones que manteníamos en el Consejo Distrital se hablaba de la revista también, de su necesario renacimiento. ¿Qué piensa hacer la gerencia con la Rata? Pues es que cuando usted estaba en el consejo, usted vio que intentábamos, de hecho se le presentamos a Planeta, se le presentamos a la editorial de Los Andes. Hubo algún intento de presentársela a la Javeriana,
bueno, a otras editoriales universitarias. También a través de la Oficina de Comercialización de IDARTES hubo acercamientos con empresas que la podrían financiar. El problema es que como la independencia de Rata no es negociable. Ya. Y eso es lo que la hace, lo que ha sido. El patrocinador quiere poner condiciones. Entonces los patrocinadores, sean universidades, sean editoriales independientes o editoriales transnacionales o empresas, pues quieren esa plataforma pues para mover pues lo que les interesa mover. Claro. Y pues eso yo creo que no se puede negociar. Entonces creo que la única forma de revivir Errata es destinando la plata para hacerla, y eso, pues lo que cuesta hacer un número de Errata es como una beca Red Galería, 4 estímulos de beca Red Galería Santa Fe de un año, ¿entiendes? Entonces toca conseguir plata para eso. Hay que conseguir la plata y que siga siendo editada por IDARTES y por la gerencia, y que sea IDARTES quien contrate el coordinador editorial y contrate y le pague a los articulistas y le pague a los autores, para que no exista ese riesgo de que sea cooptada por otros intereses. Sí, que puede pasar. Es como lo más fácil. Claro, eso. Y pues como la revista es además linda, es un objeto, pues es atractiva para ese tipo pues sí, como de posibles patrocinadores, pero pues ¿a qué precio? Yo creo que... Sí, el precio de la independencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué pensamos que se debe hacer? Pues eso, conseguir la plata. Que puede ser, sí, 200 millones, no sé. Por cada número. Acuérdense que Errata desde sus inicios se había propuesto para que salieran 3 números cada año. Después lo bajamos a 2. Y entonces sería 400 millones al año. ¿No? Porque además usted tiene que contratar... Una mini gerencia hacer esa revista. Pues sí. Un cargo solamente de... Claro, y hay que contratar el coordinador, que no es solamente una persona que sabe editar libros, sino que es una persona que tiene un conocimiento del campo, no solamente nacional, sino latinoamericano, ¿me entiendes? O sea, no es como... Son unos honorarios importantes, o sea, entonces hay que conseguir la plata. Sí, sí. Hemos también buscado convocatorias internacionales para ese tipo de publicación, pero es difícil, no hay, pues hasta el momento no hemos encontrado cosas así. Pero lo que sí es claro es que tiene que revivir en algún momento. Sí, la gente la exige. Y ¿cierto? Estos jóvenes que están viniendo acá, cuando ustedes reparten, se rapan esas publicaciones. Y ya no hay. Exacto. Quedan unas, creo que en la fuga. Pero ya no hay, están ahí. Pues está la página, que ahí están todos los PDFs de la 0 a la 19. Lo que pico aguantas. Claro, no, Vale, es que es divina. Bueno, pues Catalina, muchísimas gracias. No, a usted. Vale. Que le vaya muy bien. Bueno, gracias, feliz año. Listo, hay otra cosa que vale la pena pues mencionar, y que la hemos pensado desde la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales de IDARTES, y es la necesidad de crear una forma o un fondo que permita recoger recursos para fomentar las artes plásticas y visuales en Bogotá y eventualmente en el país. Algo muy parecido a lo que tiene el sector de artes audiovisuales en la ley de cine, y todas sus modificaciones y todas las herramientas que han salido de esa ley de cine. Entonces, lo que habíamos propuesto al inicio de esta administración desde IDARTES era pues empezar a estudiar cómo se puede armar ese fondo que se alimentaría de una contribución para fiscal
como la que pagan, pues sí, el sector de audiovisuales, cine y medios audiovisuales, para financiar proimágenes, los programas de convocatorias para el fomento a las prácticas audiovisuales. Entonces, eso es algo que debería pasar en el futuro, próximamente, porque en artes plásticas y visuales, o sea, las otras áreas tienen un mecanismo, solo faltamos nosotros. Audiovisuales tiene la ley de cine, literatura tiene la ley del libro, las escénicas, música, ¿no? las escénicas tienen la ley de espectáculo público, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada. Sí, no, pues es que nosotros Entonces tenemos que empezar a armar eso. Exacto, y lo que hablábamos ahorita de rata, como que si es tan cara y el precio es vender la independencia, ¿por qué no generar un fondo que además como que implique una participación real social de quienes contribuyen? Exacto. Decir, hey, si le estamos pagando con es X% de no sé qué trámite para ese, sí, como el fondo para rata. De no sé qué trámite o de, no sé, como una contribución para fiscal sobre las ventas de arte. Eso no va a pasar porque todos tienen 3 libros, o sea, pero es el libro 1. O una contribución para fiscal sobre las ventas que se mueven en esta ciudad, sobre el uso del espacio público, bueno, no sé. Sí, hay figura. Pero una contribución. La ministra dice lo suyo respecto a consumo de celular, por ejemplo. Sí, pero esa ya existe, ¿no? Pues esa existía, pero no con esa destinación. Yo diría como, no sé, impuesto a las iglesias, que cada iglesia de garaje dé un porcentaje para el fondo de artes visuales. Sería la locura. De pronto así sí aceptan. Sí, no, ahí sí dejan de lavar. Claro, Ya, bueno, legalizan. Pero sí, la idea, ese es un proyecto a futuro que tiene que ponerse en marcha, y pues para eso tenemos que leer y entender cómo lo logró cinematografía, cómo lo logró música, cómo lo logró arte dramático, que ellos son como los grandes. Y ahí otra conversación, a ellos, artes dramáticas, pues artes del tiempo, cine, música, etcétera, respecto a espectáculos, con pandemia y streaming, por ejemplo, generaron otro tipo de variables para no perder. Ya no vamos a Cine Colombia, ahora vamos a Netflix. ¿Cómo eso puede llevar a que genere recursos para el sector? Buenísimo. Entonces, pues, lo invito a que revisemos eso. De una, a todos. A todo el mundo que claro, porque financiación cero, quieren y que no quedemos como la bequita y eso es porque no es suficiente. Y eso es una eso es una ley, ¿no? O sea, esto no es un decreto o una resolución, sino es una ley que toca mover en el Congreso. O sea, es una cosa de grandes dimensiones. Sí. Pero es algo que hay que hacer porque este sector no puede seguir dependiendo de lo que cada año entrega la alcaldía y eventualmente por alguna alianza llega de otras entidades, sino que debe haber un mecanismo para producir recursos que permitan financiar los programas de fomento, el funcionamiento de la infraestructura, bueno, todas estas cosas. La producción de obras que no... La apertura de mercados, de otros mercados, ¿no? Sí. Pues ahora sí, muchísimas gracias, Catalina. A usted. Vale. Buenísimo. Gracias, chao.